Apreciados estudiantes, continuando con nuestros temas a desarrollar del derecho mercantil, vamos a hablar de un tema acerca de la constitución de una empresa y su respectivo registro mercantil. Diremos entonces que los empresarios, cierto como persona natural, deben matricularse como comerciantes en un sitio o en un lugar que se denomina por la ley Cámara de Comercio. Esa Cámara de Comercio debe ser la Cámara del Comercio donde está ubicada la empresa o el negocio que se va a registrar. Para esos efectos se debe diligenciar un formulario, ¿cierto? Y ese formulario lo expide la Cámara de Comercio. De otra parte, si un empresario es una persona natural, además cuenta con un establecimiento de comercio, debe también matricular este establecimiento de comercio, diligenciando también unos formularios para ello, ¿cierto? Previamente tendrá que hacer las indagaciones acerca de si el nombre ya se encuentra registrado o no en la Cámara de Comercio. Allí con el nombre le dirán si está o no registrado para saber si lo puede registrar. Debe presentarse personalmente ese formulario por la persona que va a constituir la empresa, debe identificarse con su documento de identidad, cédula de ciudadanía, ¿cierto? Y también realizar el pago efectivo de los gastos que ocasionan el registro de esta matrícula mercantil. De otra parte, tenemos que hablar acerca de cuál es ese objeto y cómo se da entonces la publicidad de ese registro en la Cámara de Comercio. El registro mercantil, entonces, señalaremos, tiene por objeto registrar esa matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio. La inscripción también a su vez de todos los actos, de los libros y de los documentos que exijan esta formalidad. El registro mercantil entonces es de carácter público. Cualquier persona puede examinar los libros, archivos que fueren llevados allí y verificar anotaciones, ¿cierto? Y pedir copias de esos mismos libros en razón a este principio de publicidad que ostenta el registro mercantil. No podemos olvidar algo importante y es que este registro mercantil es llevado a cabo por las cámaras de comercio, pero la Superintendencia de Industria y Comercio es el ente que determina los libros necesarios para cumplir esta finalidad. Recordemos las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, cuáles son inspección, control y vigilancia, ¿cierto? Entonces, en razón a ello, la Superintendencia señala la forma en que se van a realizar las inscripciones y emite las instrucciones acerca de cómo se va a dar el perfeccionamiento de cada uno de estos registros en la Cámara de Comercio. Hablaremos entonces de otro tema y es acerca de los sujetos que deben estar sometidos a registro y las personas o actos sujetos a registro. Diremos así entonces que cuando vamos a aperturar un establecimiento de comercio y sus respectivas sucursales y los actos también que modifiquen o afecten la propiedad de estos establecimientos de comercio o sucursales deben estar sujetos a registro. También las autorizaciones, ¿cierto?, a los menores para ejercer el comercio, ¿cierto?, deben estar sujetas a registro. De conformidad con el Código de Comercio, en su artículo 28, también las capitulaciones matrimoniales y las liquidaciones de sociedades conyugales, cuando el cónyuge o la mujer o alguno de ellos sea comerciante, esas capitulaciones deben inscribirse en el registro. Asimismo, señala el artículo 28 que las personas que ejerzan profesionalmente el comercio y también sus auxiliares, podemos poner ejemplos como corredores, agentes, los representantes de firmas nacionales y extranjeras, deben someter su actividad a registro para que puedan de esta manera dar inicio a sus actividades mercantiles.
De la misma manera, entonces debemos registrar los embargos, las demandas civiles relacionados con los derechos cuyo cambio, ¿cierto? O cuya situación esté sometida a registro mercantil. La constitución también de sociedades, las reformas estatutarias, la liquidación de cualquiera de los modelos societarios, la designación de los representantes legales dentro de las sociedades, las liquidaciones, la remoción y elección de órganos dentro de las sociedades, ¿cierto? Las compañías vigiladas por la Superintendencia de Sociedades deberán entonces, además, cumplir siempre con la formalidad de este registro, ¿cierto? Los requisitos que la norma dispone para ellas, pero además registrar todos sus actos. Y los otros documentos que la ley mercantil colombiana ordene registrar. Apreciados estudiantes, vamos a conversar entonces acerca de algunas de aquellas reglas que el Código del Comercio establece para que se pueda dar el registro mercantil. Y hablaremos de algunas de ellas. Usted lo puede ubicar en el artículo 29 del Código del Comercio. Y la primera de ellas sería que la inscripción puede solicitarse en cualquier tiempo, si así la ley lo establece y si no fija un término determinado o especial para ello. Pero no obstante, aquellos documentos y actos sujetos a registro no producirán efecto respecto de terceros, sino a partir de la fecha de la inscripción de ese documento. Es decir, a partir de que se cumpla ese principio de publicidad, ¿cuál es registrarlo? Esos documentos que deben ser registrados por orden legal cumplen efectos frente a los terceros. Otra de las reglas del registro mercantil sería la inscripción de los libros. Se deberá hacer cada uno por separado, de acuerdo a la materia de cada uno de los libros y salvo que la norma o las personas decidan hacer la inscripción de los libros en conjunto, se hará cada uno por separado. También, asimismo, la matrícula de los comerciantes y sus inscripciones, ¿cierto? Se harán en la Cámara de Comercio de la jurisdicción en el domicilio de la sociedad, ¿cierto? O del establecimiento de comercio. Se hará esa inscripción, esa matrícula de esos comerciantes. De la misma manera, se cumple otra regla acerca del registro, y es que los actos y los contratos, también los documentos, serán inscritos en la Cámara de Comercio con jurisdicción del lugar donde fueren celebrados los negocios, otorgados los contratos. Asimismo, si hay necesidad de realizarlo fuera de la jurisdicción, también se pueden inscribir en la oficina de la Cámara de Comercio de la ejecución del contrato. Esas reglas, algunas de estas reglas que acabamos de ver, las puedo ubicar en la normatividad colombiana, el artículo 99, en el artículo 29 del Código del Comercio. Cuando se hace ese registro mercantil, hay que tener una prueba de las inscripciones que se hacen. Todas las inscripciones se probarán con el certificado expedido por la Cámara de Comercio, ¿cierto? O mediante una inspección judicial que se practica directamente en el registro mercantil. Hablemos de algo bien importante. ¿Cuál sería entonces el plazo para solicitar la matrícula? La solicitud de matrícula debe presentarse dentro del mes siguiente a la fecha en que la persona natural efectivamente empezó a ejercer el comercio. Es decir, a partir de que el establecimiento de comercio fue abierto y se empezó a ejercer estos actos de comercio. Tratándose entonces, estudiantes de una sociedad, esta solicitud de matrícula la va a hacer el representante legal dentro del mes siguiente a que se haya suscrito el contrato de sociedad y que ya la sociedad efectivamente esté funcionando. ¿En qué tiempo se solicita entonces la renovación anual de matrícula? Diremos entonces
que esa matrícula se debe renovar anualmente dentro de los 3 primeros meses de cada año. Esta persona inscrita debe informar a la Cámara de Comercio si ha cambiado de domicilio, si ya tiene pérdida de calidad de comerciante, si va a continuar, y de esa manera debe llevar toda su actividad comercial.